se van a conectar prontamente. Eh, bueno, todos ya me conocen, pero me voy a presentar para formalizar. Mi nombre es José Pérez Valenzuela, resido en la ciudad de Valdivia y aparte de dedicarme a la genealogía, soy investigador en historia local de la región de Los Ríos. También pertenezco a una agrupación que se llama REPA, Red de Educadores Patrimoniales, entidad que se formó a raíz de la necesidad de visibilizar el patrimonio dentro de los colegios. El tema de que nos convoca hoy en día son los cementerios de la comuna de Valdivia, 1826 a 1982. ¿Por qué este periodo? Como introducción, el periodo que abarca esta investigación es parte de un libro que se titula de la misma forma y nace a raíz de la necesidad de visibilizar y poner en valor del patrimonio a los cementerios de nuestra comuna. Eh, Antes de entrar en materia voy a hacer una breve introducción sobre el proceso que crea los cementerios en la comuna de Valdivia. Puede que hayan algunas informaciones que ustedes vean que son de alcance nacional, pero la mayoría son más locales. Por ejemplo, una vez fundada la ciudad de Valdivia en 1552, se instala la iglesia mayor en lo que es la plaza Mayor. Y, y inicialmente las personas que fallecían en aquella época, sea por enfermedad o por causa del conflicto con los pueblos originarios, eran sepultados en el lugar en donde fallecían. A raíz de eso, la autoridad local empezó a autorizar sepultaciones a un costado de la iglesia mayor, que hoy en día en la ciudad de Valdivia está a un costado de la Plaza de la República. A raíz de esta situación y de eh, algunas solicitudes que se le remitieron al rey de España de la época, se emite una cédula en 1593 que dice en su parte medular: encargamos a los arzobispos y obispos de nuestras Indias que en sus diócesis provean y den orden a los vecinos y naturales de ellas que pueden enterrar libremente en las iglesias y monasterios que quisieren, y por bien tuvieren, estando benditos el monasterio o la iglesia, y no se les ponga impedimento. Esta cédula venía a reglamentar también la instalación de cementerios dentro del Reino de Chile. Posteriormente, con las leyes de Indias, se reglamentaba más específicamente las ceremonias de sepultación, la forma de trasladar a un fallecido de su hogar a la iglesia y de la iglesia al cementerio. Eh, Gabriel Guarda en uno de sus libros nos menciona que una cédula de 1789 permitía la creación de cementerios en las ciudades, aunque esta cédula no se aplicó en el territorio nacional, en el Reino de Chile, hasta 1804, cuando los diferentes cabildos empezaron a autorizar la instalación en las iglesias de los cementerios. Ya para 1793, Ambrosio Higgins eh, reforma en algunos sentidos esta cédula, en donde proponía 5 puntos. Uno, reglamentaba la forma de realizarse el velatorio, del traslado del cuerpo a la iglesia y al cementerio. Prohibía el boato. El boato en esa época era vocear en las calles los detalles del occiso y, por ejemplo, se murió de causas naturales y dónde se iba a realizar el sepelio. También se prohibía la contratación de lloronas y reglamentaba la cantidad de personas que podían acceder a un funeral. Para 1804 se ordenaba que los templos estuvieran sanitizados. Se proponía que los sacerdotes y los curas
con la ayuda del cabildo local, además de proceder a parcelar los sitios, eh, ordenaba la sepultación en cajones, como hoy en día en ataúdes, como hoy en día se realizan. Eh, una vez pasada la época del siglo XVIII, llegamos al periodo de la lucha por la independencia. Ahí hubo muchas iniciativas para reglamentar la instalación de cementerios. Voy a nombrar algunas, porque son muchas. La primera fue la de don Juan Pablo Fretes, en 1811, que dio lugar a la ley de cementerios, que autorizaba la erección de cementerios a nivel nacional, pero sin otorgar autorización para crear reglamentos de funcionamiento. Una vez que Chile logró su independencia, se decretan varias leyes de carácter financiero que autorizaban el cobro de algunos impuestos en los cementerios. Estas leyes permiten también que a nivel nacional y durante un periodo de 20 a 30 años, distintos cementerios pudieran redactar sus reglamentos de funcionamiento. Después llegamos a la creación del Código Civil, en donde los artículos 586 y 587 permitían la administración de los cementerios por parte de las iglesias. Pero eso se terminaría ya en 1883 con la ley de inhumación de cadáveres. Previo a esto, como es de conocimiento público, se producen algunas discrepancias entre la iglesia y el Estado, que llegan a la separación de ambos, y Concepción fue en su época el punto cúlmine de este proceso, en donde la iglesia continúa administrando algunos cementerios de forma particular y el Estado autoriza a las juntas de beneficencia para ser las entidades administradoras. Para 1932 se dicta el primer reglamento general de cementerios. Ahí, por decreto supremo del 14 de abril de ese año, este reglamento otorgaba las facilidades para establecer cementerios, administrar sus recursos, personal, eh, cuáles iban a ser los impuestos que iban a tener que pagar las personas por sepultar personas. Este estaría vigente hasta 1970, hasta junio de ese año, en donde se renueva, se modifica y se deroga. Y este continuará su vigencia hasta pasado 1982, cuando el gobierno militar, por la ley 18.096, hace traspaso formal de los cementerios a la administración municipal. Fuera de esto, de esta información, también hay algunas que valen la pena ser nombradas, por ejemplo, la regulación de los cementerios indígenas. Fuera de que antes de 1930 no había una legislación temática sobre el tema clara y concisa, se vio en la necesidad durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo de regular y sintetizar en un solo cuerpo legal toda la legislación de la época. Y eso ocurre por la ley 1754 de ese año, en donde se disponía las características del terreno en donde se podía instalar un cementerio indígena, la cantidad de metros cuadrados de superficie que podía ser usado, por ejemplo, la exclusividad de su uso también se regulaba, la ubicación respecto de centros poblados, fallas geográficas o cursos de agua. Así también regulaba su administración y el tipo de inhumaciones que podían realizarse. Se intentó en aquella ocasión respetar las tradiciones del pueblo mapuche, pero en lo formal, en los hechos, había administradores que lo respetaban y otros no.
Esta ley después fue derogada en 1993 por la ley 19.253, que es la ley que está vigente hoy en día y que permite también reconocer, establece el derecho, por ejemplo, de las comunidades indígenas al uso y goce de los terrenos para ser utilizados como sitios sagrados. Ya el término cementerio desaparece y ahí se empieza a utilizar el término que utiliza el pueblo originario en donde se instala el cementerio. Por otro lado, también establece el procedimiento, que es un poco engorroso todavía, para solicitar el uso y goce de estos bienes. Eh, También se entrega la administración a un cuerpo colegiado, que debería estar formado por algún ciudadano de origen mapuche, o dieguita, según sea el caso. Eh, a continuación, voy a compartir la presentación. Disculpen, pero se me olvidó. Voy a ver si se ve ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, dice índice temático. Ya. Vamos a pasarla. Ya. Como pueden ver ahí, esta es publicidad del diario La Aurora de 1910, don Osvaldo Sagner, que en su época fabricaba cruces para cementerios. Y aquí pasamos al preámbulo que estábamos. Este es el cementerio alemán, una fotografía del diario El Correo de Valdivia de 1912. Hoy en día todas estas estructuras todavía existen, no hay ninguna desaparecida. Aquí ya la legislación que mencionaba recién, la ley Fretes, el acuerdo del Senado de 1819, el decreto que permitía la elección de cementerios en Chile, que es la que también crea el Cementerio General de Santiago. La ley de 2 de julio de 1852, en que permitía el cobro de algunos impuestos y permitía la reglamentación del cementerio de Valdivia. El Código Civil, los decretos de cementerio, la ley de inhumación de cadáveres, los reglamentos que ya nombramos de 32 y 70, y la ley de traspaso de cementerios a la autoridad comunal. Aquí está la ley, la legislación indígena que acabamos de ver. Este plano, me voy a detener un poquitito aquí en el plano. Esta foto es de Valdivia anterior a 1960. Si ustedes ven en la parte inferior hay un estadio, la cancha de un estadio. Y en esta parte, a un costado, estaba el cementerio antiguo, en un cuadrado que está rodeado por árboles. Ese era el cementerio de Valdivia en esa época. Posterior al terremoto, el cementerio sufrió bastantes problemas en su terreno y para 1973 se desafecta. O sea, pierde su calidad de cementerio y es trasladado más al sur de su ubicación, de esta ubicación, que es la cual hoy en día tenemos vigente. A continuación vamos a pasar a esta parte que José, solo... disculpa, ¿podrías ¿Sí? ampliar la pantalla? Dejando la presentación? ¿Perdón? ¿Podrías dejar la pantalla como presentación para que se vea la más grande? Ya, ahí Eso. está. Gracias, Gracias. gracias. Ya, a ver. ¿Cómo vamos a continuar con los cementerios urbanos? En primer lugar, Valdivia desde su fundación había tenido varios cementerios en distintas ubicaciones. La primera, como ya mencioné, estaba en la Plaza de la República y hasta 1599 no se había movido del mismo lugar. Después de la desaparición de la ciudad, luego del levantamiento de 1599,
Valdivia se refunda en 1646, en el mismo lugar en donde se encuentra la Plaza de la República hoy en día. El cementerio en aquella época es ubicado al costado contrario de la plaza y permanece allí hasta bien entrado el siglo XIX. En la parte donde menciona el cementerio parroquial, bueno, ahí este cementerio eh, se le llamaba intramuros, porque estaba dentro del casco histórico de la ciudad. Pero a partir de 1827 se hacen las gestiones para comprar un terreno fuera de los muros de la ciudad. El primer terreno que se compra es uno perteneciente a Casimira Portales y Claudio López Matos, quienes en realidad, a cambio de un pago simbólico, donan el terreno a la municipalidad para que pueda habilitar un cementerio en ese lugar. Con el paso de los años, ya en 1873, la autoridad de la Junta de Beneficencia local inicia las gestiones con Augusto Mans y Tomás Schwanner para comprar terrenos de ambos propietarios que estaban uno al lado del otro para habilitar un cementerio nuevo, ya que el anterior ya había copado su capacidad y empieza a funcionar al año siguiente. Este cementerio, por el espacio que contenía, que estaba a un costado del actual Parque Harnecker, que fue por muchos años un sitio de reunión social, eh, no pudo extenderse. Porque a los a los tres costados había propiedades particulares y por otro costado estaba la calle principal de la ciudad, la calle Picarte, lo que no le dejaba ampliarse. Hasta entrado el siglo XX estuvo funcionando en forma, ¿cómo decirlo? Eh, en forma regular. Pero a partir de 1910, la autoridad empezó a restringir las sepultaciones y por el motivo de que el cementerio ya había copado su capacidad de enterramientos. Una anécdota publicada en el diario La Aurora en 1917 pedía a la autoridad municipal y a la Junta de Beneficencia que tomara cartas en el asunto en habilitar prontamente el nuevo cementerio, ya que los perros que entraban al cementerio rascaban la tierra y retiraban los restos de las personas que estaban sepultadas ahí. A más de alguna familia tuvo que enfrentar esta situación. Cabe señalar que, por ejemplo, la gente era un poco descuidada al momento de sepultar a sus deudos en aquella época. Entre 1890 y 1915 más o menos, la cantidad de personas que se podía enterrar en una sepultura eran alrededor de 4 personas. Una vez que se investigó la situación, se pudo determinar que en una sepultura para 5, o perdón, para 4, había 8 personas sepultadas, una encima de la otra. También cabe recordar que en esa época no existían los cinerarios como para reducir las sepulturas como se hace hoy en día. Ese fue uno de los motivos por los cuales el cementerio, que nosotros acá en Valdivia lo llamamos cementerio viejo, fue desafectado. Eh, Todo aquello llevó a la compra de una faja de terreno de propiedad de la familia Mollenauer, que tenía a unos kilómetros al sur del cementerio viejo propiedades. Y para poder comprar ese terreno, la legislación ordenaba la expropiación del terreno.
Así que se realizaron la tratativa con la familia. Inicialmente se llegó a un acuerdo económico para el pago de la expropiación, pero familiares residentes fuera de Valdivia impugnaron el actuar de su familia en Valdivia y iniciaron un proceso judicial contra la Junta de Beneficencia, hasta que por la vía judicial hubo un acuerdo y el terreno fue expropiado para su utilización a partir de 1918 como cementerio de la ciudad de Valdivia. Incluso el cementerio también en esa época recibía sepultaciones desde la costa, desde Puerto de Corral, que está a unos 17 kilómetros de la ciudad de Valdivia. Voy a retroceder un poco, voy a retroceder al periodo de 1883. En aquella época ya se había dictado la ley de inhumación de cadáveres, la que permitía la creación de cementerios fiscales, no administrados por la Iglesia. En la ciudad de Valdivia, en esa época, se recibió una carta, decreto, del obispo de Concepción, que era el cual, el cual ordenaba a los párrocos eh, quitar la calidad de sagrados a los terrenos en donde se habilitara un cementerio. Y les prohibía entregar la administración de los cementerios a la autoridad civil. Lamentablemente la orden fue desoída porque el obispo de Ancud no estaba de acuerdo con el texto de la misiva. El, ahí entre el obispo de Concepción y el de Ancud hubo una, por decirlo de alguna forma, una riña por, por el tema de los cementerios. Y al final el de Ancud terminó cediendo a la legislación civil y permitió que los cementerios que ellos mantenían, los cementerios más grandes, pasaran a administración de la Junta de Beneficencia. Pero con autorización de la autoridad civil, en este caso la Junta de Beneficencia, alrededor de 7 u 8 cementerios que las parroquias habían fundado en zonas rurales, quedaron bajo administración parroquial. Por otro lado, vamos a pasar ahora a lo que son los cementerios de emergencia sanitaria. Eh, Aquí yo nombro dos, que son los más conocidos dentro de la ciudad de Valdivia. A ver, allá por la década del 20, eh, mientras se ampliaba una calle de la ciudad de Valdivia, la calle Pedro Montt, hacia el río Valdivia, se encuentran restos osamentas de personas enterradas en ese lugar. La municipalidad realiza las consultas a la Junta de Beneficencia y esta le responde que entre 1891, a partir de 1891 en realidad, en el lugar existió un lazareto con un cementerio habilitado para sepultar a los enfermos que fallecían en el lazareto. Y ese cementerio llegó a ser tan grande que era de alrededor de 1 hectárea. Eh, Terminaba una epidemia y la gente era sepultada en nichos. Una vez que el cuerpo era cremado en un procedimiento que aún es poco conocido. Algunos dicen que amontonaban los cuerpos de una misma grupo familiar y los quemaban dentro de una estructura de madera. Otros dicen que simplemente eran cremados a la intemperie y sepultados después en un ataúd de madera. Eh, Ese cementerio quedó eh, cerrado ya en 1922, cuando la última epidemia eh, concluyó, más o menos, en esa época. La Junta de Beneficencia después trasladó ese mismo cementerio al sector El Pantano,
El sector en Pantano, en la ciudad de Valdivia, no sé para los que lo conocen, existe la iglesia San Francisco, que está cerca del centro de la ciudad. Hay un bajo, y en ese sector es el sector del Pantano, que durante muchos años era una especie de Gualbe, entre Gualbe y Pantano. Y la Junta de Beneficencia era la dueña de los terrenos. ¿Qué pasaba en ese sector? Aparte de vivir algunas personas, grupos familiares muy reducidos, se utilizaba como cementerio. Y en ese sector también, a raíz de algunas epidemias que ocurrieron en la ciudad de Valdivia, fueron sepultados ahí personas, personas que fallecieron a raíz de algunas enfermedades. Registros de estos cementerios de emergencia sanitaria se pueden encontrar dispersos en las inscripciones de registro civil que están en Family Search, pero como documentos oficiales, lamentablemente algunos se perdieron por los incendios de la ciudad de Valdivia, que en su historia hemos tenido alrededor de 12 incendios, de los cuales 8 afectaron oficinas públicas, pero en Santiago uno puede consultar estos registros, al igual que los de los cementerios urbanos, en los informes que se enviaban anualmente o semestralmente a la Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social de Santiago. ¿Dónde puedo consultarlos? Por ejemplo, si quiero buscar a un pariente muerto en Valdivia entre 1885 y 1930, se pueden consultar en tres lugares. El Archivo Nacional, en los fondos de Intendencia de Valdivia. Era la Intendencia la que enviaba la información en esa época directa al Ministerio del Interior y al de Instrucción Pública. Recordar que en esa época no existía un Ministerio de Salud. Y las juntas de beneficencia eran parte del Ministerio del Interior. Eh, También está en el Archivo Nacional de la Administración, en donde tienen desde la década del 30 al 70 información de las juntas de beneficencia, y también en el Archivo de la Medicina de la Universidad de Chile. Ahí tienen algunos originales de actas de distintas ciudades de las juntas de beneficencia. Un punto aparte merece mención el Parque Ambanter. Eh, Cuando llega la primera oleada de inmigrantes alemanes a Valdivia, ellos no eran la mayoría no eran de religión católica. Había algunos protestantes y otros que abjuraban de la religión. Los primeros fallecimientos no pudieron ser autorizados perdón, sus enterramientos no pudieron ser autorizados en en los cementerios de administración parroquial o civil. ¿Por qué? Porque la legislación de la época permitía el enterramiento de ciudadanos con religión católica. ¿Y qué ocurre? Carlos Ambanter, el principal promotor en Valdivia de la Avenida Extranjero, junto con Pérez Rosales, solicita la autorización para erigir un cementerio al lado de su casa, en el sector Isla Teja. Se le autoriza, y el primer enterramiento fue su señora. La señora Fadrich es enterrada ahí, y con el paso de los años se habilita el cementerio alemán en su ubicación actual. Mientras tanto, el cementerio del primer cementerio en Isla Teja, el cementerio donde se suponía iban a ser enterrados los ciudadanos alemanes que habían llegado a Valdivia, eh, se solicita que sea transformado en parque y se desafecta su calidad de cementerio. Lo que ocurre ya en 1889, cuando la administración de ese lugar es traspasada al Consejo Directivo del Colegio Alemán de Valdivia, que lo transforma en parque. En este parque ahí está sepultada la familia más directa de Carlos Ambanter. Ahí se puede encontrar incluso a Augusto Kerner.
los tres hijos mayores de Carlos Ambanter y alguna de sus esposas. Hoy en día el cementerio, el parque Ambanter puede ser visitado por cualquier persona pidiendo autorización al consejo directivo del colegio alemán. Es bastante agradable, incluso hay una piedra dentro del cementerio en donde hay un poema de Pablo Neruda que recuerda su visita a Valdivia en la década del 50 cuando trataba de huir de la ley maldita. Él pasa por Valdivia y visita este cementerio, este parque, y le regala un poema al lugar, que está inmortalizado en piedra. Después tenemos el cementerio alemán. El cementerio alemán nace, como ya comentaba, de una necesidad de tener para el extranjero protestante un lugar donde enterrar a sus deudos. Se habilita en un sector colindante con el río Valdivia y el río Calle Calle, que se unen en el sector, y hasta el día de hoy sigue funcionando. Lamentablemente, con la llegada de la modernidad, en la década del 30, perdón, pierde terreno para dar paso a la habilitación de uno de los puentes que comunica Valdivia con el resto de la ciudad. También por la ampliación de calle Picarte, pierde varios metros cuadrados de terreno y queda reducido mucho, por decirlo de alguna forma. Aquí pueden ver en la fotografía en blanco y negro cómo era el cementerio alemán en 1940. Eh, de ahí, hoy en día, el cementerio está en proceso de ser declarado monumento histórico. En la Fundación Guillermo Frick, que es la que administra el cementerio, inició antes de la pandemia, en 2018, el proceso de crear una carpeta para que pueda ser declarado monumento histórico. Lamentablemente, la pandemia y algunos problemas eh, relacionados con ello demoraron el proceso. Y lo bueno, eso sí, que durante esa época se dio a la luz pública un libro en donde se menciona la historia y el desarrollo de este cementerio. A continuación vamos a pasar a lo que son los cementerios rurales. Aquí debo mencionar antes de continuar que esta lista que se menciona ahí es la lista corta. Los cementerios rurales de la comuna de Valdivia son alrededor de 17 a 20 cementerios. En el proceso de investigación se pudieron determinar es que de esas 20, los que están en la lista son los que se pudo documentar la autorización de su erección. Y el resto está en proceso. Eh, Mencionar que a partir de este año se inicia más a fondo la investigación para complementar esta presentación con información nueva de los otros cementerios que en este momento no voy a nombrar, pero pasemos a los que están. Niebla, que es el balneario de la ciudad de Valdivia, que se encuentra en la costa, a unos 17 kilómetros. Inicialmente nace como balneario de las personas más pudientes de la ciudad. Pero con el tiempo eh, se ve la necesidad, ante el aumento de población en el sector, de mantener un camposanto donde sepultar a las personas. ¿Por qué? Uno, la distancia con la ciudad de Valdivia. Había que cruzar un río, dos ríos en realidad, para poder llegar a la ciudad de Valdivia. En aquella época no estaban los puentes que hoy comunican, por ejemplo, Valdivia con la Isla Teja y la Isla Teja con el resto del sector costero. Había que cruzar, había que balsear de un lado a otro. Lo que tardaba, por ejemplo, una persona que fallecía un día martes llegaba al cementerio un día jueves, que las distancias eran
se notaban más. A partir de la década de 1925, la comunidad que reside en Niebla empieza a solicitar la habilitación de un cementerio. Recién en 1937 se compra un terreno a la familia Prochel, que era la dueña de los terrenos de la gran parte del lugar de Niebla. Se le compra un terreno en uno de los cerros de la localidad de Niebla, y ahí se habilita en 1,5 hectáreas el cementerio. Hoy en día sigue funcionando, está en administración municipal, y allí hay enterramientos de personas que residen tanto en Niebla, Isla del Rey, Mancera o Corral. Estas dos últimas, Mancera y Corral, corresponden a una comuna distinta. Pero la necesidad y la distancia también hacía obligatorio que algunas personas fallecieran, o sea, perdón, sean sepultadas en Niebla. Después está el cementerio de Hueyelhue. Hueyelhue nace como a raíz de la extensión de la vía férrea entre Temuco y Valdivia, Temuco, Valdivia y Osorno. Esta localidad se encuentra a 7 kilómetros al norte de Valdivia, al noreste de Valdivia. Allí, en sus mejores tiempos, Hueyelhue llegó a tener alrededor de 1.200 habitantes. Y los enterramientos se realizaban en la comuna de San José de la Mariquina, que tenía 2 cementerios cercanos, o en la ciudad de Valdivia, tanto por la cercanía como por la existencia del ferrocarril. Pero la localidad, a través de su delegado, vio la necesidad de habilitar un cementerio. Y este se habilitó en un terreno que donó uno de los dueños de los terrenos, valga la redundancia con los términos, que era don Enrique Fritz. Y él donó a fines de la década del 40, a instancias de la municipalidad local, un terreno de media hectárea, en donde hoy en día el cementerio sigue en funcionamiento. Después están las localidades de Arique, Chinquín y Calle. Estas 3 localidades tienen una historia muy en común. Arique nace como misión capuchina, al igual que Calle, también es misión. Ambas, cuando se fundan las respectivas capillas y viceparroquias, se habilitan cementerios a un costado. El territorio en donde están asentadas estas 2 misiones pasa a ser comuna en 1891. Y a raíz de aquello, en Arique se establece la municipalidad, y en Calle se establece la sección judicial de la comuna. Juzgado policial local, tribunales de justicia, en Calle. La comuna de Arique llegó en su momento a tener alrededor de 5.000 habitantes. No era población flotante, era población permanente. Con el transcurso de los años, el cementerio que estaba en el sector de Arique completó su capacidad, y las sepultaciones pasaron a realizarse en el cementerio de Calle, hasta que este también completó su capacidad. Y cercano al sector de Calle se ubica la planicie de Chinquín. Y en Chinquín se habilitó un tercer cementerio, que esta vez pasó a ser administrado por la Junta de Beneficencia en aquella época. Y las sepultaciones de Arique y Calle pasaron a este sector. Lamentablemente, con el paso del tiempo, el cementerio de Arique se extravió, por decirlo de alguna forma. Se ha buscado intensamente durante los últimos 50 años su lugar exacto, pero no se ha podido encontrar. Aparentemente el terreno
perdió las sepulturas, las cruces que estaban en el lugar y solo quedó una planicie. Pero nadie se atreve a decir que en este sector está. El de Calle Calle se encontró, pero lamentablemente ahí quedan un par de lápidas. No se pudo determinar su extensión, la cantidad de personas enterradas. A diferencia de ello, Chinquín, que es el cementerio que está en la parte baja, que está tapando la letra G, la que tiene la cruz, ese es el cementerio de Chinquín. Y ese todavía está habilitado. Con decirles que el año pasado una persona que falleció por COVID fue sepultada allí. De ahí pasamos al cementerio de Punucapa. Punucapa tiene la particularidad para la ciudad de Valdivia de ser una de las localidades más antiguas, localidades rurales. Y la localidad es famosa por su capilla, que fue fundada por el párroco Oscar Bram, quien además donó los terrenos para la habilitación de un cementerio, lo cual no ocurrió porque el terreno, perdón, fue posteriormente adquirido por un particular. Punucapa habilitó su cementerio ya a comienzos del siglo XX, 1912. El Ministerio del Interior autorizaba la fundación de un cementerio que en su primer enterramiento fue en 1916. Posteriormente, el cementerio y la localidad quedó sin funcionario para administrarlo. Y durante más de 20 años, el cementerio estuvo administrado por una ciudadana que vive en Punucapa. Ya en la década del 30, la administración pasa al municipio por solicitud de la misma gente que vive en el sector. Eh, a raíz de eso, se hicieron obras de mejoramiento en el cementerio y se le puso un cierre. Lamentablemente, con el terremoto del 60, parte del terreno del cementerio se hundió y se perdió alrededor del 15% del terreno junto con las personas que estaban ahí sepultadas. Hoy en día, con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio del Interior, con recursos económicos y humanos, se pudo rescatar algunos cuerpos que habían quedado bajo el- el terreno hundido. Eh, También hay una iniciativa de parte de la Junta de Vecinos de Punocapa de declararlo un monumento histórico. La iniciativa recién está en pañales, por decirlo de alguna forma, y están buscando que la municipalidad los apoye. No ha prosperado debido a que hubo cambio de administración y recién están en tratativas con la nueva alcaldesa. Ahora vamos a pasar al cementerio de San Ignacio y el de Curiñanco, que es lo que está tapando la foto. Y me disculpo por eso. Ambos cementerios son indígenas, están ubicados en la zona costera de Valdivia, al norte de Niebla. El más antiguo es el de San Ignacio, que data alrededor de 1845. Es exclusivamente indígena, ambos. Aunque la administración del de Curiñanco permite la sepultación de personas residentes en el lugar. Eh, Estos cementerios hoy en día siguen estando bajo administración municipal, pero los administradores son de origen mapuche. Por ende, de repente cuando hay un ciudadano de origen mapuche y este sepultado, se puede ver que mantienen las tradiciones, se realizan las rogativas del caso y son sepultados con las tradiciones locales. Este es el acceso al cementerio de Valdivia. Esta foto en particular tiene un gran detalle. Si ustedes se dan cuenta, hay una sección con una escultura que tiene algunas placas.
En este lugar están enterrados las personas que no fueron reclamadas del cementerio viejo. El año 73 se desafecta. Entre el 73 y 74, las personas que no reclamaron los cuerpos de los deudos que estaban en el cementerio viejo fueron trasladadas a este lugar. Y este lugar se llama Patio Antiguos Valdivianos. Aquí están sepultados, por ejemplo, los Adriasola, Castelblanco, Agüero, Paz, todas las familias de renombre de la ciudad de Valdivia de aquella época están sepultadas acá. En algunos casos hay algunas personas que sí reclamaron a sus deudos, pero no están sepultadas acá en el cementerio de Valdivia, sino que en otros lugares. Eh, un caso especial, en Valdivia tenemos un santo popular que se llama San Serafín, que fue fusilado en 1906 en la cárcel de Valdivia por haber cometido un crimen en una localidad cercana a la ciudad de Gorbea. La gente empezó a orar por sus necesidades, orarle a él. Y eh, la voz populi en Valdivia decía que esos rezos resultaban. Y inicialmente él estuvo sepultado en el cementerio viejo. ¿Qué pasó cuando se desafectó? Un año antes de que se iniciara el proceso de retiro de cuerpos, se formó una agrupación de amigos de San Serafín, que así se llama, el, el fallecido santo. Y esta agrupación reunió fondos, que en aquella época eran alrededor de 4.000 pesos como mínimo, entre 4.000 a 15.000 pesos, para hacer el traslado y construcción de una ermita dentro del cementerio de Valdivia. Hoy en día la ermita existe, se puede visitar, y cualquier persona que venga a Valdivia y pueda hacerlo, se va a dar cuenta de cuán grande es el fervor popular que se tiene por este santo, entre comillas. Eh, Esa es una de las particularidades también que existe en el cementerio de Valdivia. Ahora vamos a pasar a lo que son las entidades administradoras de los cementerios, que estas entidades fueron las que administraron en Valdivia los cementerios. La primera entidad formal fue la Junta de Beneficencia y Asistencia Social. En Valdivia se funda en 1832. En aquella época regulaban, aparte de la administración de cementerios, la fundación de lazaretos, manicomio, que en esa época se llamaba Casa Dorates. También regulaba el juego en algunas casas, por temas de asistencia social o beneficencia. Y esta administración era llevada a cabo por un cuerpo colegiado. Eran representantes del municipio, de los vecinos, del Ministerio del Interior, en este caso de la Intendencia, y habían nombramientos que hacía la Junta de Beneficencia, la propia Junta de Beneficencia, y la Intendencia para que personas particulares formaran parte del equipo de trabajo. Generalmente, por ejemplo, el primer alcalde de la municipalidad también era miembro de la Junta de Beneficencia. El intendente era el que presidía las reuniones, también era quien llamaba. Tenían un secretario y un tesorero, y se reunían al mes, eran 4 reuniones regulares y una cierta cantidad de extraordinarias. Las materias eran bastante atingentes al tema sanitario. Por ejemplo, pedían presupuesto todos los años para administrar, por ejemplo, el hospital de la ciudad, que en esta época era el Hospital San Juan de Dios, también para contratar personal, para habilitar cementerios en el sector del pantano, para la construcción de una morgue, para la habilitación de una capilla en los cementerios.
Con el transcurso de los años, la administración de la Junta Junta de Beneficencia fue cambiando. La legislación mantuvo el tema de administración de cementerios y camposantos, pero, pero con el tiempo se le fueron retirando eh, algunas facultades. Tanto es así que en el año 1952, mucho tiempo después de la creación del primer Ministerio de Salud, se crea el Servicio Nacional de Salud, que pasa a ser el administrador de los cementerios y el continuador del trabajo de la Junta de Beneficencia. En aquella época se seguía administrando de igual forma los cementerios, lazaretos y cementerios para barilosos, pero cada comuna tenía un delegado. Había un funcionario que era un delegado dentro de la provincia que administraba con un equipo de trabajo los cementerios en cada localidad. Se nombraba al administrador del cementerio a través de una terna y de esa terna se elegía al administrador y al viceadministrador. Esta situación continuó hasta 1982 y en ese año se traspasa la administración de los cementerios a las municipalidades. Inicialmente el traspaso, según la historia de la ley, era para alivianar la carga del Estado y para hacer economías para poder destinar recursos para la reconstrucción nacional, que ocurrió post golpe de Estado y también a raíz de una crisis económica que nos afectó muchísimo a inicios de la década de los 80. Cabe recordar la carestía económica que cada uno de nosotros pudo haber vivido en esa época. Hoy en día la mayoría de los cementerios de la comuna de Valdivia son administrados por la municipalidad. No existen planes de parte del Estado o de la municipalidad de cambiar el sistema de administración, pero se ha ido mejorando poco a poco. Antiguamente los funcionarios de cementerio no eran considerados funcionarios públicos, ni tampoco funcionarios municipales, estaban en un vacío legal, no sabían cómo tratarlos. Hasta que en la década del 90 se hicieron reformas a la ley de cementerios y a su reglamento y comenzaron a considerar como funcionarios públicos. Las facultades de los administradores también fueron mejorando. Antiguamente la ley obligaba a los administradores a trabajar con un presupuesto fijo. No permitían solicitar asignaciones extraordinarias. Hoy en día sí. Eh, Después de mucho tiempo, por ejemplo, hoy en día en el cementerio de Valdivia, se están llevando a cabo algunas labores de recuperación de la infraestructura. Se ha hablado con los dueños de las sepulturas y de los mausoleos y se ha iniciado un proceso de limpieza gradual por patio. Por ejemplo, las sepulturas que los dueños ya no están en la ciudad o no han hecho sepultaciones después de 30 a 35 años, el cementerio los empieza a hacer limpieza. Eh, la actual administración también ha hecho un proceso de renovación, se va a hacer durante el año, perdón, un proceso de licitación para mejorar la infraestructura interna del cementerio, del cementerio general, para poder habilitar avenidas, sitiales, eh, información turística y publicidad al ingreso del cementerio. También se van a reconstruir las oficinas para poder mejorar la administración y el trabajo con el público. Adicionalmente, como ya es de conocimiento,
se firmó un acuerdo para la digitalización de los archivos del cementerio, que incluyen bases de sepultación, los registros de inhumación y los registros de propietarios. Adicionalmente, también se van a digitalizar archivos administrativos, como facturas y otros temas económicos. Este proceso se supone que debería haber empezado ya este semestre, si no el segundo semestre de este año, a través de la Iglesia Mormona. Eh, para concluir, estamos mostrando una de las tantas esculturas que existen en el cementerio. Cabe destacar que en línea arquitectónica el cementerio no tiene mucho valor arquitectónico, pero sí hay algunas sepulturas que destacan por sobre otras. Por ejemplo, la de la Sociedad de Socorros Mutuos, la Fraternidad, es una esto es una estructura, perdón, hecha por manos italianas y alemanas. Y también destaca el mausoleo de la familia Cockbain, que inicialmente pertenecía a otro ciudadano valdiviano que en uno de sus tantos viajes por Europa y por el norte de África, eh, intentó recrear una mezquita en el cementerio, como mausoleo para sepultar a sus familiares. Y aún así subsiste hoy en día como propiedad de la familia Cockbain. Eh, Agradezco mucho la oportunidad de dar a conocer esta temática. Estimado José, muchas gracias por la excelente charla que nos brindaste, muy entretenida, muy didáctica, con mucha información en realidad. Yo creo que aprendimos bastante porque había harta información muy desconocida. Ujú. Y bueno, sin duda tú eres el rey de la zona ahí, así que es bastante información la que nos has entregado y en cuanto a lo histórico también y a lo que puedan contener los cementerios de la zona. Así que muy Ujú. agradecido a todos los que también participaron y asistieron hoy día y bueno, nos estaríamos viendo A la el próxima. próximo mes en otra charla. Recuerden Muchas que el gracias. video, la charla va a ser subida a YouTube después, tal vez Ujú. mañana pasado, y va a estar disponible para que la puedan volver a ver si les gusta. Así que buenas noches, que descansen y muchas gracias. Muchas gracias a todos.